Qué bueno verlos. Esta es una bendición de Dios que podamos conectarnos por este medio, por Zoom. Para nosotros es una alegría saber que están allí acompañándonos y que están pendientes. He visto en el grupo ahora que estaba mirando a algunos que están reunidos en familia. Qué alegría. Un saludo para todos. Que Dios los bendiga a todos absolutamente. El tema que quiero compartir hoy lo he llamado Puesto los ojos en Jesús, pero parte 2. En la vigilia, ustedes recordarán que en el primer tema Osvaldo nos dio un interesante estudio de lo importante que es poner los ojos en Jesús. Más en tiempos como este, bueno, en todo tiempo, pero hablando de tiempos como este nos habló de lo importante que es poner los ojos en Jesús. Y nos habló de 3 aspectos, o al menos son los que yo he querido resaltar, pero se fue a un pasaje de la Biblia. Yo voy a invitarle a que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor, usted lo va a leer. Por favor, tenga su Biblia allí a mano. Recuerden, el tema se llama Puesto los ojos en Jesús, parte 2. Muy bien. En Hebreos 12, 1 y 2, y usted tiene allí su Biblia y tienen que anotar, por favor, observe esto, dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí podemos dejarlo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, bendito sea Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Osvaldo nos compartía aquí algunos aspectos importantes a tener en cuenta hace 8 días, que usted lo ve en Hebreos 12, capítulo 1 y 2. Lo primero es que debemos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Es lo primero. Y esto es importantísimo. Si yo quiero correr con paciencia la carrera y tener éxito, tengo que despojarme de todo el pecado, del peso, el pecado que me hace peso a mí. Y aquí es donde uno tiene que empezar a hacer memoria de las cosas que no está uno haciendo bien hechas y despojarse. Definitivamente aquí tenemos que ser radicales. Necesitamos definitivamente renunciar al pecado. Lo segundo que nos compartía Osvaldo, basado en este texto, él nos hablaba de la necesidad de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero él nos decía lo siguiente: si alguno está en Cristo, así nos lo explicó la vez pasada, debe mantener la mirada fija hacia adelante. Vuelvo a repetírselo: si alguno está en Cristo, debe mantener la mirada fija hacia adelante. Así que preste la atención. Primero, despojémonos del pecado. Segundo, si alguno está en Cristo, debe mantener la mirada fija hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Lo que está adelante, aquí al frente y hacia allá. Es el segundo concepto que nos compartían hace 8 días, como para que no sigamos mirando hacia atrás, sino que ahora miramos a lo que tenemos aquí y hacia adelante. Es importante que lo entendamos. No es sabio seguir mirando por el retrovisor o echando hacia atrás. Y el tercer punto que él nos compartía era que definitivamente necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue un hombre de absoluta fe y es todo lo que tenemos que hacer, no más. Simplemente seguir el modelo de Jesús. Entonces recuérdenlo, del tema de la vigilia de hace 8 días, Hebreos 12. Lo primero es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí él hablaba y corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Segundo, si yo he recibido al Señor, entonces debo mantener la mirada fija hacia adelante, no hacia atrás, no el retrovisor, sino hacia adelante. Y lo tercero es seguir el ejemplo de Jesús, que es todo lo que yo necesito, que llevó una vida de fe. Ahora, cuando estaba pensando en este tema, quise traer a memoria otro pasaje que es el que quiero compartir con ustedes hoy.
Porque cuando ve uno este pasaje y usted mira el capítulo anterior es el capítulo donde habla de la fe, se va a dar cuenta que para todo esto que nos compartían hace 8 días y que usted lo tiene aquí en Hebreos 12, del 1 y 2, se necesita un elemento que es indispensable, absolutamente necesario. Se llama fe. Fe. Fe es el elemento indispensable, fundamental, necesario para poner los ojos en Jesús y tener éxito. Entonces le voy a invitar a que usted vaya al libro de Hebreos capítulo 11 porque cobra valor ese capítulo. Nos enseña cómo poner la mirada en Jesús. Y le quiero pedir que usted se vaya a ese texto. Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 vamos a mirar varios ejemplos que tenemos aquí, muy palpables, muy bonitos. Usted va a ir inicialmente al versículo 5. Por favor, vaya al versículo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, en el versículo 5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces presten atención a esto. Aquí vamos a hablar de Enoc y el ejemplo de Enoc. Me llama muchísimo la atención. Si usted se fija en el versículo 5, dice: fue traspuesto porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que yo estoy poniendo la mirada en Jesús? El que pone los ojos en Jesús definitivamente agrada a Dios. Lleva una vida que es agradable a Dios. O sea, no lleva una vida que no es agradable a Dios. Porque todos estos personajes que ustedes ven en Hebreos 11 pusieron la mirada en Jesús y nos dejaron el legado, nos dejaron la historia. Y aquí dice muy claro, lo que yo quiero decirles es que como Enoc, el que pone la mirada en Jesús con su estilo de vida, agrada a Dios. Esta historia usted la encuentra en Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5 usted va a encontrar que también dice la Biblia que él caminó con Dios. Allá se le dedican 4 versículos, desde el 21 hasta el 24. No lo vamos a buscar, sino que nos vamos a detener en este. Hebreos capítulo 5, desde el 11, 5. Y Génesis usted lo puede encontrar en el capítulo 5, desde el 21 hasta el 24. Pero volvamos al versículo 5. En el versículo 5 dice que fue traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Presten atención a esto. Fue traspuesto, o sea, fue quitado de la tierra, fue llevado al cielo. Por la fe Enoc fue quitado, o sea, agradó tanto al Señor que el Señor lo quitó de aquí. En aquella época vivían 800, 900 años. Él vivió 365 y fue quitado y fue llevado hasta la gloria eterna, la presencia del Señor. Pero cuando la Biblia dice agradar a Dios en Hebreos 11, ¿qué nos da a entender la Biblia? Bueno, ese agradar a Dios nos da a entender muchas cosas. Primero voy a mencionar algunas. Agradar a Dios es equivalente a tener total comunión con Dios. O sea, la persona que tiene total comunión con Dios le agrada a Dios. Total comunión con Dios. Segundo, usted va a encontrar aquí que aquí en la Biblia dice que agradó a Dios. La persona que agrada a Dios es la que está totalmente de acuerdo con Dios y lo que Dios dice. Entonces, cuando yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Dios dice, le agrado. Tercero, la persona que agrada a Dios está en total unidad con Dios. Total unidad con Dios. Obsérvelo. Vuelvo a repetirlo. En la Biblia dice que Noé agradó a Dios. O sea, Noé estaba en total comunión con Dios. Noé estaba en total unidad con Dios. Y Noé estaba totalmente de acuerdo con Dios. Entonces Dios dijo: lo voy a transportar. No vio muerte. No murió. Porque agradó a Dios definitivamente.
Desde la época de la caída del hombre, que fue la época de Adán y Eva, que Adán y Eva cayeron, la persona que tiene mayor registro en la Biblia de haber tenido comunión con Dios fue Enoc. Fue el séptimo desde Adán. Ahora voy a pedirle que por favor usted se pregunte lo siguiente: ¿qué teología profunda escribió Enoc? ¿Qué nos dejó? No, la Biblia no lo registra. No habla de enseñanzas profundas que nos haya dejado Enoc. No lo dice. Tampoco la Biblia menciona milagros que él haya hecho. No aparecen en la Biblia milagros de parte de Enoc. Grandes obras tampoco se le conocen a Enoc por ningún lado. Solamente que agradó a Dios. O sea, íntima comunión con Dios. Fundamental. Íntima comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo la Biblia dice que Enoc tuvo una íntima comunión con Dios? Bueno, ahí sí en Génesis 5 usted lo puede buscar, se lo dejo de tarea para que lo busque en su casa. Usted va a encontrar que en la Biblia dice que cuando Enoc fue papá de Matusalén tenía 65 años. Y después de que nació Matusalén vivió 300 años. Y en la Biblia dice, después de que tuvo su hijo, caminó con Dios. Entonces, si usted se da cuenta, fueron 300 años de una enorme comunión con Dios. Eso nos habla de constancia en la comunión con Dios. No escribió grandes libros, no hizo grandes obras, no dejó una teología profunda, no hizo milagros, nada por el estilo, pero tuvo una vida de oración y comunión con Dios espectacular. El que pone los ojos en Jesús camina con Dios. Tiene una comunión única, mucha oración, mucha Biblia. Eso hace el que camina con Dios. Eso hizo Enoc. Primer ejemplo, entonces no se le olvide. El que pone los ojos en Jesús camina con Él. Camina con Él. Y tiene muy buena comunión, oración y búsqueda de Dios. Muchísima. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Ahora le voy a pedir que usted vaya al mismo capítulo de Hebreos 11, pero ahora vamos a leer el 7. Usted va a leer conmigo el 7, se lo van a colocar también en pantalla. En el 7 aparece un personaje más, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este pasaje que ustedes encuentran en Hebreos capítulo 11, 7, también lo pueden encontrar en Génesis 6. En Génesis 6, desde el versículo 13 hasta el 22, ustedes van a encontrar la historia de Noé. Pero presten atención a esto. Mire esto. Noé fue otra persona que puso los ojos en Jesús. ¿Qué enseñanza nos deja? Lo voy a empezar a repasar con ustedes. Primero, lo que la Biblia dice en el versículo 7 es que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces de aquí uno saca muchísimas enseñanzas. La persona que pone los ojos en Jesús escucha lo que va a ocurrir, lo advierte, lo ve, lo que se va a venir. Tiene tan buena comunión con Dios que Dios le habla y escucha lo que se va a venir. Eso ocurrió con Noé. Ahora, si usted observa, él cuando recibió esta enseñanza de lo que Dios le dijo, voy a quitar toda vida humana de este planeta porque el ser humano es malo, perverso completamente. Lo que él hizo fue empezar a trabajar. Y empezó a construir el arca. Algunos dicen que se demoró como 100 años construyendo el arca. De hecho, cuando llegó el diluvio, Noé tenía 500 años. Y el diluvio duró más o menos un año. Desde que llovió, estuvo el agua encima y hasta que empezó a bajar y ellos salieron del arca, había pasado un año. Más o menos un año. En ese año desapareció toda vida que había, menos los que estaban dentro del arca. Pero a Noé Dios le había dicho, le dijo, va a venir una destrucción sobre el mundo, y las destrucciones siempre vienen por causa del pecado del ser humano.
Igual fue en esa época, exactamente igual. Pero aquí aprende uno algo. La persona que pone los ojos en Jesús, míralo por venir y lo entiende. Ahora, voy a hablar un poquitico al respecto. No supone lo que va a venir apoyado en su experiencia o en su posición. No supone. No. Está seguro porque el Espíritu Santo le muestra lo que se va a venir. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de sacar conclusiones sobre lo que puede ocurrir. No, está seguro y lo ve porque el Espíritu Santo le muestra. Al que pone los ojos en Jesús, le muestra lo que va a ocurrir. Ahora, algo interesante es que Noé inmediatamente ve lo que se va a venir. Se dio a la tarea de trabajar en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. Usted imagínese la experiencia. Yo me imagino la experiencia de Génesis 6, 100 años construyendo un arca que medía como 100 metros de largo, como 30 metros de ancho y como 20 metros de alto, algo así más o menos. Estoy aquí intentándome acordar de las medidas. Un poco más de 100 metros de largo. Eso era toda una embarcación. Y lo ponen a él, el Señor le dice, construye un arca, y no veían que hubiese ningún diluvio. Y pasaron años y años y años. Muchos años mientras él y su familia construyó el arca. ¿Sabe qué perdió? ¿Qué estuvo dispuesto a arriesgar Noé por obedecer a Dios y por poner los ojos en el Señor? El prestigio. La gente se debía burlar de él. Tuvo que haberse convertido en el hazmerreír de los vecinos, que lo veían construir y no pasaba nada. Y arriesgó el prestigio. Así que la persona que pone los ojos en Jesús está dispuesto hasta arriesgar el buen nombre y el prestigio por las cosas que no se ven y el Señor a uno le advierte. Dispuesto a arriesgarlo. No estoy hablando aquí simplemente de hacer aseveraciones irresponsables, no. Estamos hablando de cosas que son absolutamente seguras, que el Señor a uno le muestra. Eso le pasó a Noé. Enoc agradó a Dios. Noé estuvo dispuesto hasta sacrificar el prestigio y fue advertido de cosas que no se veían porque tenía la mirada puesta en el Señor. Ahora le voy a invitar a que usted vaya a un tercer ejemplo. Este es un poquitico más amplio, pero en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, usted va a leer en dos partes. Usted va a leer, la primera porción es del 8 al 10, versículos del 8 al 10, y la segunda es del 17 al 19. Este es un personaje o una persona que dio demasiado ejemplo de lo que es poner los ojos en Jesús. Del 8 al 10 dice así: por la fe Abraham, ya sabemos de cuál vamos a hablar, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahí no termina la parte de Abraham. Voy a saltarme unos versículos y lo voy a invitar a que usted vaya conmigo al 17, 18 y 19, como para tener una idea un poquito más amplia de algo más que le ocurrió a Abraham. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esto es lo que yo he llamado ya como un examen profundo, o como la máxima prueba por la que puede pasar un ser humano, simplemente porque la Biblia dice que él tenía la mirada puesta en la ciudad que no tiene fundamentos. Ahora observen que aquí aparecen varias enseñanzas de Abraham.
El que tiene puestos los ojos en Jesús, lo primero que dice aquí la Biblia es que es obediente. El Señor le dijo, váyase de su tierra, él era rico, abandone y salga a la tierra que yo le diré. El Señor no le dijo cuál era el nombre de la tierra, pero es obediente. Vuelvo a repetirlo, el que pone los ojos en Jesús es obediente. Y eso es algo que no se nos puede pasar de lado. Digámoslo de otra manera, el que no es obediente no ha puesto los ojos en Jesús. Es sencillo. La obediencia es como la credencial del que pone los ojos en Jesús. Hace lo que el Señor le dice. Aunque a veces parezca ridículo, a veces parece difícil, aunque a veces esté en contra de lo que nosotros pensamos, pero hace lo que el Señor le dice. Lo segundo que ocurrió con él es que el Señor lo lleva y le dice, vea, te voy a dar Canaán como tierra prometida a Abraham. Y él sabía que era la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, cuando usted va a los pasajes en el Génesis, se va a dar cuenta que en la Biblia el Señor le dijo, y es una tierra bendecida. En el Antiguo Testamento dice que era tierra que fluía leche y miel, o sea, tierra próspera, tierra fértil, tierra bendecida. Era la tierra que el Señor le dio a Abraham. Y le dijo, esa es la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Tierra que producía al 100%, tierra, o sea, con cualquier cantidad de árboles, ríos, de todo. Una tierra muy, muy fértil, muy buena. Y le da a Dios a Abraham la mejor tierra. Pero resulta que aquí Abraham no tenía puestos los ojos en la tierra, sino que tenía puestos los ojos en Jesús. Y por tener puestos los ojos en Jesús, no se dejó el corazón, no se dejó llenar el corazón seguramente de la ambición o de la satisfacción propia de cuando uno tiene lo que uno desea, sino que en la Biblia dice que en esa tierra no construyó casas, sino que colocó carpas y le enseñó a su hijo y a su nieto a vivir en carpas, porque él se consideraba extranjero en la tierra en la que vivía. Recuerdo, en la Biblia dice que él era riquísimo, tenía una tierra enorme, no era una tierra pequeña, era un país, dueño de un país pequeño y dueño de un país riquísimo en recursos naturales, en tierra fértil y dueño de muchísimas otras cosas. Cualquiera diría, este es el lugar ideal para uno establecerse, como muchos que a veces pensamos que la tierra realmente determina nuestra felicidad. No es la tierra realmente. Pero este hombre, la Biblia dice que él no tenía puesta la mirada en la tierra, la tenía puesta en Jesús. ¿Sabe en qué parte, en dónde tenía puesta la mirada Abraham? En el cielo. Por eso es que aquí en la Biblia usted encuentra que en estos versículos que usted y yo leímos ahora, él tenía la mirada puesta en la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Nueva Jerusalén, en el cielo. Por eso vivía aquí como extranjero y como peregrino. Ahora, ¿cómo sé yo que yo tengo los ojos puestos en Jesús? También por la forma como estoy viviendo y lo que he dejado que se apegue a mi corazón. Si lo que yo tengo aquí, no estamos hablando de desprecio, estamos hablando simplemente de no colocarlo en el corazón. Si aquí yo encuentro la satisfacción total y estoy totalmente satisfecho con lo que tengo aquí y pienso que esto es el todo del ser humano y trabajo solamente por lo de acá y mi mirada está puesta aquí y busco simplemente establecer mi reino aquí, eso quiere decir que no tengo puesta la mirada en Jesús, sino que la tengo puesta aquí, en la tierra. A Abraham no le pasó eso. Él tenía la mirada totalmente puesta en Jesús. Osvaldo nos compartía hace 8 días y nos decía lo importante que es tener puesta la mirada en Jesús. Y yo quiero compartirles esto. El que tiene los ojos puestos en Jesús se siente en este país y en este planeta extranjero. Si va a los Estados Unidos, allá se siente extranjero. Si va a Chile, si va a Bolivia, si va a Brasil, si va a Alemania, si va a Rusia, si va a España, donde van muchos,
de Colombia, allá se siente extranjero, no residente. O sea, esa no es la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es el cielo. Pero lógicamente lo entendemos cuando ponemos definitivamente la mirada en Jesús. Ahora, observe esto. Y tiene dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Estamos pasando por dificultades. Y el Señor le dice, ofréceme tu hijo. El único hijo. Eso está en la segunda parte que leímos ahora. Ofréceme tu único hijo. Y él lo ofreció. Porque él estaba seguro que el Señor lo iba a resucitar. Entonces aquí uno aprende algo. El que tiene los ojos puestos en Jesús, ofrece. Y cuando es probado, no se echa para atrás. Coloca primero al Señor. Absolutamente primero. No puso su mirada en la familia. ¿Qué hemos permitido que entre en nuestro corazón y sea más valioso que el Señor? Es una pregunta que debemos hacernos. El que pone la mirada en Jesús no pone a la familia de primero, pone al Señor de primero. Lógicamente Dios es un Dios supremamente amoroso y bueno, que está interesado en bendecirnos siempre. Pero cuando yo pongo a mi familia primero que Dios, eso quiere decir que perdí la vista del Señor. Ya no tengo los ojos puestos en Jesús. Es sencillo. Noé tomó la decisión de tener muy buena comunión. Enoc, muy buena comunión con Dios. Noé estuvo dispuesto hasta pasar por desprestigio. Abraham estuvo dispuesto hasta sacrificar la familia. Y era toda la descendencia. Y él ya era un anciano. Pero estuvo dispuesto a sacrificarlo porque para él primero era mirar al Señor. Por eso es que he considerado este un ejemplo espectacular y difícil de imitar. Incluía muerte. Pero es importante que entendamos, cuando yo pongo la mirada en Jesús, estoy dispuesto a ofrecer todo para obedecer al Señor. O sea, el que no ofrece no tiene la mirada puesta en Jesús. Y hay un cuarto ejemplo que aparece aquí. Él la quitó de su familia y la puso en el Dios Todopoderoso, la mirada. Ahora hay un cuarto ejemplo que yo quisiera tocar con ustedes, que está del versículo 24 al 27. Por favor, Hebreos 11, desde el 24 hasta el 27. Un cuarto ejemplo, dice aquí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahora vemos aquí el ejemplo de una persona más que ha marcado la historia de la humanidad y está plasmado su nombre en la Biblia: Moisés. Vale la pena recordar que Moisés fue levantado en medio de la cultura predominante de la época, Egipto. Todavía hoy la cultura egipcia es valorada. En aquella época, en medio de su esplendor, era lo máximo en el mundo. La mayor cultura, la mayor civilización, todo lo mejor, la mayor riqueza, Egipto. Y a Moisés lo levantan en medio de la cultura egipcia, lo levantan y como hijo de la hija del faraón, como un príncipe. Ahora, tenía que estar rodeado de riquezas, tenía que estar rodeado de fama, de buen hombre, tenía que estar rodeado de mujeres, tenía que estar rodeado de todo, como uno lo ve en algunas ocasiones, hasta en películas. Pero lo tenía todo. Cuando le da por poner la mirada en Jesús, cuando se da cuenta que es un hijo del pueblo escogido del Señor y entiende que tiene un llamado y pone la mirada en Jesús, usted va a encontrar que aquí en la Biblia dice que hizo varias cosas. Y yo lo he copiado de la siguiente manera.
El que pone los ojos en Jesús, porque Moisés es nuestro modelo en este caso. El que pone los ojos en Jesús es capaz de renunciar a los deleites temporales del pecado. Aquí se llama deleites temporales del pecado a todo lo que ofrecía la nación. Todo. Fama, dinero, posesiones, lujos, lo que sea. Todo eso. Todo lo que es atractivo para un ser humano. Todo lo que estamos buscando. Una buena posición. Y todo esto, pero estuvo dispuesto a sacrificarlo cuando puso la mirada en el Señor. Y sacrificó los deleites temporales del pecado. Deleites temporales de lo que la naturaleza humana ofrece. Buen país, buen dinero, buenos recursos, buena posición económica, buena posición dentro de la sociedad, buen nombre. No lo perseguía. Bueno, aquí uno se da cuenta, ¿qué es lo que yo estoy persiguiendo en la vida? Buena posición, buen nombre, buenos recursos. Si mi mirada está puesta solamente ahí, y esa es mi meta, y por eso sacrifico lo espiritual, estoy cometiendo un error. Perdí los ojos de Jesús. El que pone los ojos en Jesús hace al revés. Coloca primero al Señor y después lo demás. Y si hay que sacrificar, sacrifica. En este caso, Moisés colocó en una balanza los vituperios de Cristo, porque aquí así dice Hechos capítulo 11, los vituperios, o sea, la aflicción que padeció el Señor por hacer la voluntad de Dios, lo colocó en una balanza con las riquezas que le ofrecía Egipto. Y poniendo la mirada en el Señor, porque no la puede, él puso la mirada en el galardón, en lo que el Señor ha dicho que a todos nos tiene preparado de acuerdo a nuestra obediencia a Él. Y él tomó la decisión de mirar al galardón espiritual más que al galardón terrenal. Eso se llama poner la mirada en Jesús. Sacrificó riquezas y bienes por hacer la voluntad de Dios y ir a libertar a un pueblo que ni siquiera amaba al Señor. Ni siquiera lo amaba. Un pueblo totalmente perdido. Pero el Señor le dijo que esa era la voluntad de Dios y él sacrificó todo. Estuvo dispuesto a todo. A veces uno escucha es al revés. Personas que sacrifican antes la parte espiritual por buscar lo que el mundo ofrece. Y aquí lo que tenemos que hacer es entender esto. El que pone los ojos en Jesús sacrifica los deleites temporales de este mundo. Repasemos. El que pone los ojos en Jesús lleva una vida que agrada a Dios, tiene muy buena comunión con Dios. Enoc. El que pone los ojos en Jesús está dispuesto a sacrificar hasta el prestigio por obedecer a Dios. Noé. Y son ejemplos para nosotros. El que pone los ojos en Jesús es obediente y coloca al Señor y los planes del Señor antes que la familia. Ahora, el Señor siempre me va a pedir a mí que yo bendiga y valore mi familia. Pero en este caso, como en el caso de Abraham, lo llevó hasta el extremo. Y ahí uno determina realmente dónde tiene puestos los ojos. Abraham. Y el que pone los ojos en Jesús, coloca en una balanza todos los deleites temporales, los compara con el sacrificio de Jesucristo y no duda. Escoge simplemente los vituperios de Cristo, todo lo que el Señor padeció, lo escoge por encima de los deleites temporales de todo lo que ofrece el mundo, porque tiene la mirada puesta en la eternidad. Usted y yo aquí estamos viviendo por unos cuantos años, no sabemos cuántos años más vamos a vivir, pero sería bueno que nosotros tomáramos la decisión de enfocarnos y de asegurarnos si estamos viviendo bajo una perspectiva temporal, solamente preocupándonos por lo material y lo de acá y haciendo lo que nosotros necesitamos,
o bajo una perspectiva eterna que se logra colocando los ojos en Jesús y viviendo simplemente para obedecer al Señor por lo menos el tiempo que nos resta? Sería bueno que nos diéramos a esa tarea y ayunáramos y oráramos y tomáramos esa decisión. Entonces la pregunta que quisiera hacerles hoy para terminar es, bueno, y ahí dice por qué. En el versículo 27 dice por qué Moisés hizo eso. Dice sencillamente porque se sostuvo como viendo al invisible. Es realmente el Señor el que nos sostiene. Hoy estamos viviendo una época bien difícil. Gracias al Señor, época de enfermedad, el Señor permitió esta pandemia. Época de crisis en la gobernabilidad del país y también en las personas. Estamos viviendo eso. Gracias a Dios. El Señor ha sido bueno que nos ha permitido aquí tomar decisiones. ¿En quién vamos a poner la mirada? ¿En lo que ofrece el mundo, lo que pide el mundo, o en el Señor Jesús? Me parece que la Biblia nos da una opción bastante interesante que en términos generales o al final es lo que a usted y a mí nos va a beneficiar muchísimo, muchísimo más. Entonces voy a terminar haciendo una pregunta. Hagámonos esta pregunta todos. ¿En dónde tengo puestos los ojos? ¿En dónde? ¿En el Señor Jesús y en lo que viene, o en los deleites temporales, en la familia, en los bienes, en el prestigio y la fama? De respuestas a preguntas como esas depende el rumbo que tomemos decidir o seguir. Yo quisiera pedirles que hoy ustedes y yo tengamos en cuenta que no nos queda mucho tiempo de vida realmente. Estamos pasando por una pandemia. Hasta algunos científicos dicen que se van a venir algunas peores. Así que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener. Pero ¿por qué no miramos esa alternativa, esa opción de definitivamente poner la mirada en Jesús, pero en serio? No a nuestra manera, sino a la manera de Jesús. Yo quiero invitarle a que nos caractericemos de aquí en adelante. Si usted ya lo viene haciendo desde antes, gloria a Dios. En serio, o sea, obedeciendo lo que la Biblia dice. Sin tapados, sin escondidos, sin mentiras, simplemente como es, como el Señor dice, todo transparente, todo de acuerdo a la palabra de Dios, sabiendo que vamos a tener que darle cuentas al Señor. Yo quisiera pedirle que donde usted está ore conmigo. Y le quiero invitar, si usted no está seguro de haber recibido a Jesús, a que ore en esta tarde conmigo. Dígale así: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Ahora te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme y por entrar a mi vida. Te pido que hagas de mí ahora la persona que tú quieres que yo sea. Y también voy a pedirle que ore conmigo en esta tarde y le pida al Espíritu Santo hoy que le ayude a usted y que me ayude a mí. Les pido que oren por mí también. Vamos a pedirle al Señor que nos permita reenfocar la mirada hacia Jesús completamente. No es quizá mucho el tiempo que nos reste, a algunos un poco más, a otros menos nos quedará. Pero ¿qué le parece si tomamos la decisión de enfocar nuestra mirada en Jesús? Y le pedimos al Señor que nos permita mirarlo a Él por encima del tiempo, por encima de las circunstancias, por encima de los deleites temporales del pecado, como dice la Biblia, o del mundo, la fama, vicios, muchas otras cosas que pueden ofrecernos, que nos aleja de Dios, hasta del mismo prestigio, hasta por encima de la familia. Encomendamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mirar lo que viene, lo que tú tienes preparado para nosotros, que es la salvación, el cielo, la eternidad, y no perdernos de allí nunca. Lógicamente esto nos llevará a aprovechar el tiempo y aprovecharlo de la mejor manera para hablarle a otros de Jesús y ganar a otros para Jesús. Eso te pedimos en este día y te damos la gloria
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me alegra mucho estar con ustedes por este medio. Dios les bendiga. Mi esposa sigue. Les saludamos a todos con mucho cariño en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los guarde.